Bueno, buen día. Tenemos hoy como invitado a el profesional Santiago Suárez. Bueno, él estudió la carrera de Ingeniería Catastral y Geodasia en la Universidad Distrital. Actualmente estudia en la Universidad Nacional. Entonces, pues, me gustaría saber un poco, Santiago, pues, cómo ha sido tu desempeño académico y, pues, actualmente cómo ha sido tu desarrollo profesional. Entonces, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, Sonia. Eh, Bien, como lo mencionabas, mi pregrado fue en Ingeniería Catastral y Geodesia de la Universidad Distrital. Actualmente ya estoy terminando una maestría en Geomática en la Universidad Nacional y desde mi perspectiva, ya desde una perspectiva profesional, actualmente trabajo como desarrollador de software geográfico para procesos catastrales. He trabajado ya en varios proyectos, desde ampliaciones viales, proyectos ambientales, de minería ilegal y daño ecológico, sobre gestión de tierras. Y bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Listo, vale. Entonces, bueno, para iniciar ya con el tema de las preguntas, pues quisiera empezar con una pregunta muy sencilla y es, bueno, ¿tú qué entiendes por el tema de catastro multipropósito? Bueno, em, según el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el Departamento Nacional de Planeación, en su documento COMPES 3859, que fue elaborado en el 2016, se define catastro multipropósito como un sistema de información de tierra basado en el predio, el cual excede los fines fiscales o tributarios propios del catastro tradicional, visto este como un inventario de bienes inmuebles pertenecientes a público, pues a dueños públicos y privados, bajo una perspectiva fiscal, económica y física, y nutre esta visión de catastro en dos aspectos. La primera, en brindar seguridad jurídica por medio de la inscripción o representación de los intereses sobre la tierra relacionados a su ocupación, su valor de uso y urbanización. Y segundo, apoyar las decisiones de ordenamiento territorial y planeación económica, social y ambiental mediante la integración de información sobre derechos, restricciones y responsabilidades en concordancia con el principio de independencia legal de los bienes inmuebles. Bueno, perfecto ese concepto. Bueno, digamos que para complementar un poco respecto a este tema, me gustaría añadir un poco sobre lo que dice el decreto 148 del 2020. Este, pues, digamos, nos va a decir que Catastro, además, pues, de lo que tú ya has mencionado, se comporta como un servicio público, pues, que, digamos, deja de ser ese simple inventario de datos y, pues, se va a convertir como una forma que va a permitir el desarrollo territorial, pues porque va a permitir solucionar problemas públicos, digamos, asociados al tema de las viviendas, los servicios públicos, formas de recaudación, entre otras. Entonces, bueno, muchas gracias por tu respuesta. Y para dar continuación, pues, a la entrevista, pues la segunda pregunta sería, ¿cómo calificarías el proceso, bueno, los procesos adelantados con el catastro multipropósito durante los últimos 4 años? Bueno, para esto hay que generar como un contexto. Ujú. El nivel de actualización catastral del país para el año 2016 se estimó en un 29% de los municipios, siendo extremadamente bajo. Tan solo 320 de un total de 1.101 municipios y San Andrés y Providencia contaban con catastros al día, por lo que en términos generales el 63,9% de estos predios estaban desactualizados y no había formación predial catastral para el 28,5% del territorio. Bajo ese panorama, en ese mismo año se plantearon unas metas ambiciosas, puesto que el gobierno de Santos proyectaba la conformación catastral del 100% del país para el año 2023. Sin embargo, el gobierno Duque redujo las metas al ver que los esfuerzos del gobierno eran insuficientes, pasando a un 60% de la actualización catastral para el 2022 y el 100% del territorio nacional para el 2025. Esto, pues, evidentemente no se está cumpliendo, puesto que para el 4 de abril del presente año, el IGAC publicó un avance del 15,39% del territorio
equivalente a 17,56 millones de hectáreas, lo que evidencia aún una debilidad y poco interés institucional por este proceso. De acuerdo a lo anterior, pues creo que los procesos adelantados en el último cuatrienio son insuficientes. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y bueno, digamos, continuando pues este tema de preguntas, entonces la otra pregunta sería, bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál es tu posición frente al tema de gestión catastral actualmente? Bueno, la gestión catastral. La gestión catastral se entiende como la gestión, valga la redundancia, de los procesos catastrales en cuanto a programar, hacer, controlar, evaluar y verificar su ejecución, así como los resultados obtenidos, de manera que cumplan de forma eficiente y eficaz con las normas, manuales y estándares vigentes definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como máxima autoridad del catastro en Colombia, con la finalidad de atender oportunamente los requerimientos de los diferentes usuarios. Por lo tanto, desde una perspectiva pues, de programación, los avances en las pruebas pilotos de catastro multipropósito y las diferentes formas asociativas del Estado para la conformación de gestores catastrales han dado avances positivos. En cuanto al control, evaluación y ejecución del catastro multipropósito y, y como tal de la gestión catastral, se han cumplido con las normas técnicas y metodologías recientes del IGA, como la implementación del modelo LADM-COL y el nuevo origen único de coordenadas para Colombia. Sin embargo, los porcentajes de ejecución y de acuerdo también a los datos que se mencionaban en la pregunta anterior, pues son insuficientes. Por lo tanto, bajo esa perspectiva de gestión predial, creería que en su ejecución es donde se encuentra, digamos que el punto más álgido y que debe ser atendido con mayor urgencia. Perfecto. Listo, entonces, bueno. La siguiente sería, bueno, entonces, ¿qué diferencias tú encuentras entre, bueno, digamos, como ese avance catastral del cual pues dices que ha sido un poco, bueno, digamos que en el gobierno de Santos fue muy ambicioso y en el de Duque pues no fue, se ha hecho algunos avances, ¿sí? Entonces, digamos, ¿tú qué diferencias encuentras entre ambos gobiernos referente pues a ese tema catastral? Bueno, la diferencia de ambos gobiernos en cuanto al catastro multipropósito, creo que también es importante empezar por un contexto. La iniciativa del catastro multipropósito, inicialmente planteada por el gobierno Santos, surge por los tratados de paz, fundamentado en los principios de la verdad, el esclarecimiento de la tradición de los bienes inmuebles, la restitución de tierras y la reparación integral de víctimas. Lo anterior solo es posible alcanzarlo si se parte por el corazón del conflicto en Colombia, que es la acumulación de tierras. Por lo tanto, el catastro es la base técnica sobre la cual el Estado podrá diseñar, gestionar y evaluar políticas públicas que pongan fin al conflicto, objetivo que va en contravía del partido de gobierno. Ejemplo de lo anterior lo protagoniza Paloma Valencia. Es importante mencionar que Valencia pertenece a una familia de terratenientes del Cauca y que su bisabuelo, el candidato a la presidencia Guillermo Valencia, fue uno de los principales enemigos del indígena Quintín Lame. Él fue pionero de las tomas de tierra en ese departamento del suroccidente colombiano. Lo cierto es que en 2015 la congresista del Centro Democrático pues, se resaltó porque desde el mes de febrero de ese año cientos de indígenas NASA invadieron las fincas de uno de sus ingenios azucareros, argumentando que son sus legítimos pues, dueños, propietarios. En un primer momento, Valencia expresó su inconformidad en un trino que decía que las tierras del Cauca son de sus dueños legales. Lo de los indígenas, por lo tanto, lo catalogó como una invasión violenta. Esto porque es importante, porque lo que evidencia en este y muchos otros casos es que la incertidumbre en la tradición de los bienes inmuebles ha sido encubierta por las instituciones públicas, las cuales juegan a favor de los intereses de este partido de gobierno. Por lo que de acuerdo a estas lógicas, ni el presidente Duque ni el partido pues, del Centro Democrático les interesa que el catastro multipropósito avance. Por lo tanto, las diferencias entre ambos gobiernos parecen más ser una estrategia de tira y afloje en cuanto a sus intereses e intenciones se refieren.
Por un lado, Santos dejó una propuesta de gobierno cuyo objetivo era dotar al país de herramientas que permitan o que permitieran esclarecer el conflicto armado, al mismo tiempo, pues creo yo, afectar a los intereses de esa élite política que gobierna actualmente el país. Y por otro, las intenciones del gobierno de Duque, pues por ralentizar estos esfuerzos, pues se han visto a flote, al menos hasta que la siguiente cabeza del Ejecutivo tome su posesión. Creo que a partir de este contexto surgen las diferentes diferencias en cuanto a la gestión del Ejecutivo y de esta política de catastro multipropósito. Vale, sí, señor. Pues digamos, yo solo añadiría que, bueno, digamos, sí, desde el gobierno de Santos, pues sí se vio más como ese punto de vista de héroe, digamos, de llevar un acuerdo de paz para esclarecer el tema del conflicto armado. Por su parte, digamos, se ha visto, según pues las investigaciones que hemos abordado, pues que Duque ha logrado un poco llevar un poco más el tema catastral hacia la ejecución en el sentido en que pues se han habilitado mayores gestores catastrales, es decir, en el 2011 solamente habían 4 gestores, ¿sí? Entonces era Bogotá, era Medellín, Antioquia y Barranquilla. Y pues hoy ya, digamos, se ha fortalecido más este tema y pues ya ahora hay más áreas metropolitanas, las cuales pues son gestores catastrales, también más municipios que digamos, se les ha permitido pues gestionar el catastro y pues algunos otros departamentos que pues se les ha habilitado durante esos últimos 2 años más que todo. Entonces, pues muchas gracias por tu respuesta, totalmente de acuerdo y bueno, seguimos. Entonces, la otra pregunta que seguiría entonces sería la siguiente. Entonces, en base a tu experiencia, digamos, desde el cargo del cual tú desempeñas actualmente, ¿cuál crees que es el papel fundamental que debe desempeñar el administrador público? Bueno, pues digamos desde la cercanía que tú has tenido desde tu desempeño profesional, como lo hablabas ahorita. Entonces, ¿cuál crees que es ese papel fundamental del administrador público frente a la desactualización de información en los departamentos? Ok, bueno, esa es una pregunta compleja. Desde una primera aproximación, los administradores públicos, como los llamados a propender por la correcta función administrativa y gestión del Estado, deberán desempeñarse en todas las instituciones públicas concernientes e involucradas al catastro multipropósito, bajo una visión holística que les permita armonizar los esfuerzos del Estado en, como mínimo, lograr la conformación, actualización y conservación del catastro multipropósito a lo largo y ancho del país, ya sea desde el fortalecimiento de los fiscos, la articulación interinstitucional o la celeridad de esta política pública, entre otros ámbitos que necesitan ser atendidos prioritariamente. Los administradores públicos deberán ser un apoyo a los esfuerzos técnicos que los demás profesionales aunamos en el territorio nacional bajo una promesa de paz. Perfecto. Y pues digamos ahí cómo podría contribuir el tema de la ingeniería, pues con el tema de la administración, pues desde tu cargo. Ok. Bueno, como le estaba mencionando, creo que deben ser un apoyo desde la institucionalidad. Ujú. Eh, Hace poco se dio una terrible noticia sobre la desaparición de 4 personas que pues estaban como generando un proceso de restitución de tierras y pues sencillamente aparecieron sus cadáveres. Creo que es importante abordar eh, estas dinámicas técnicas y intervención en los territorios y de restitución y digamos que las diversas actuaciones que se dan desde una perspectiva conjunta, de tal manera en que se garanticen que estos procesos técnicos tengan una eficacia y puedan cumplir con los diferentes objetivos para los cuales pues el Estado los contrata. Y pues al fin y al cabo generar como ese bienestar y ese impacto social que se pretende con el catastro multipropósito. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, bueno,
para ti, pues, ¿cuáles han sido los avances que ha tenido este catastro multipropósito durante sus últimos 5 años? Bien, como lo mencionaba anteriormente, de acuerdo pues a las cifras del IGA que hace poco eh, publicó, dentro de estos últimos 5 años hay un avance del catastro multipropósito de aproximadamente un 13,5% del territorio colombiano. Correcto. Y bueno, pues ya digamos desde el punto de vista de el tema tributario, ¿cuál crees que ha sido realmente ese impacto en los ingresos tributarios por el concepto predial en el departamento, en los departamentos en general? Para Bueno, ti. para el departamento de Cundinamarca, que es pues el que más próximo estoy, la Sí. desactualización catastral para Cundinamarca, excluyendo el distrito capital, de acuerdo al COMPES, se estimó en el 2016 más o menos entre 3 y 25 años. Esta desactualización, sumada al análisis constructivo que hace la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, encabezada por su presidente Mauricio Santamaría, en el que menciona un incremento del área de construcción licenciada para Cundinamarca del 18,1% y una recuperación de la venta de vivienda como indicador de demanda de un 16,6% para el 2020. Digamos que propone un incremento aproximado de al menos un 100% de los fiscos para el departamento de Cundinamarca. Por lo tanto, este incremento del 100% representa duplicar lo que actualmente se percibe como impuesto predial dentro de los fiscos del departamento. Por lo tanto, proyectando y suponiendo que las metas del gobierno nacional se cumplan, pues cuando se tenga ese 100% de actualización catastral, pues habremos incrementado y fortalecido los fiscos departamentales y municipales, pues en un más o menos un 70% de lo que actualmente pues percibe. Y sería súper chévere que así fuera. Bueno, entonces ya desde, digamos, un punto de vista ya más tecnológico, pues igual desde ya tu desempeño, bueno, tu desarrollo como académico y desempeño profesional como ingeniero catastral, para ti, ¿cuáles han sido las herramientas tecnológicas y virtuales pues que permiten dar cuenta de esa revisión y consulta de información catastral multipropósito pues en los departamentos? Bueno, en estos momentos no se ha centralizado bajo un sistema nacional como esos avances de catastro multipropósito. Sin embargo, sí hay diferentes servicios que actualmente posee la nación y sobre los cuales se puede hacer más o menos una lectura indirecta. El primero es el Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial Nacional, SIGOT, el cual pues se constituye por la organización de diferentes entidades, acuerdos y recursos tecnológicos que facilita el acceso y uso de la información georreferenciada, con el propósito de contribuir a una eficiente y oportuna toma de decisiones por parte de las autoridades e instancias en el sistema de planeación a nivel nacional, regional y local, en apoyo pues, de una mejor gestión del desarrollo territorial. Asimismo, el IGAC, mediante su página de datos abiertos, pone a disposición para todas las personas, organizaciones y entidades que la requieran información georreferenciada del territorio nacional, excluyendo los catastros descentralizados, con el fin de generar, aportar y contribuir con la generación de nuevo conocimiento, de apoyar la toma de decisiones del territorio, aportando datos en cartografía, datos catastrales como información cartográfica social predio, alfanumérica, datos, por ejemplo, del avalúo, del folio de matrícula inmobiliaria, que viene soportado bajo un marco de referencia nacional y mundial y que se materializa en sus puntos geodésicos en la red Magnaeco, mapas de clasificación de tierras por su vocación de uso, por su oferta ambiental, de conflictos de uso, mapas de suelo, mapas de capacidad de uso de tierras, entre otros, y que se pueden encontrar pues en su página web. Y en general, creo que son, digamos que todas esas tecnologías, métodos y ciencias desarrolladas en el marco de la geomática, como por ejemplo la geodesia, la agrimensura, la cartografía, la topografía,
los sistemas de información geográfico, bases de datos espaciales, dibujo apoyado por computadora CAD, que lo utilizan mucho los ingenieros civiles y topográficos, el procesamiento GNSS, que es el Sistema Global de Navegación Satelital, eh, dinámicas digamos que, técnicas de teledetección como sensores remotos y procesamiento digital de imágenes satelitales, fotogrametría y fotointerpretación, tecnologías LIDAR, de drones, información multimedia, georreferenciado, geolocalizada, infraestructura de datos espaciales, mapas web, dispositivos móviles, cartografía temática y modelos digitales de elevación y en general cualquier tecnología que nos permita la adquisición, captación, modelado, tratamiento, almacenamiento, recuperación, análisis, explotación y representación de información geográfica y su aplicación, pues que en este caso el catastro multipropósito lo plantea desde una perspectiva transversal en el territorio. Bueno, pues digamos ya con esa respuesta que tú me das ya me llevaría a pensar de que el problema de pronto no es tanto respecto a la tecnología, digamos, el país se puede soportar en que sí tiene avances tecnológicos, sino que yo diría más que es un problema administrativo, porque digamos, en el departamento de Antioquia, es el único departamento en donde la información catastral, digamos, toda la actualización catastral y los registros se hace a través, digamos, desde sus páginas, ¿sí? O sea, no tiene ni siquiera la persona que hacer la ficha predial física como se hacen en los demás departamentos, sino pues que curiosamente es virtual. Entonces el problema no es tanto tecnológico como, pues digamos, tú mencionas que hay ya muchos avances de remotos respecto a la actualización catastral, sino que el tema es más administrativo. O sea, realmente el tema se debe atacar es por ahí. Entonces, pues ya nos aclaras con esta respuesta que el tema, pues, de la tecnología, pues está, o sea, se podría seguir manteniendo porque, pues, es el IGAC es como ya la entidad centralizada, pues, de todo este tema del catastro multipropósito, pues, él es el que da cuenta de todas las bases de los departamentos. ¿Vas a Sí, complementar algo? Dale, sí, sí. es importante mencionar que de todas formas, a pesar que se ha avanzado como en esa adquisición y agilización de información a través de tecnología, siempre deberá estar acompañada por profesionales técnicos en este área para, pues, digamos que validar que esta información sea correcta. Ujú. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno, para finalizar, entonces te diría la última pregunta, que bueno, sería la siguiente. Entonces, si tú fueras el encargado de dirigir un municipio o un departamento, ¿de qué forma tú emplearías el catastro para un mejor desarrollo territorial? Bueno, eh, bajo el planteamiento del catastro multipropósito, pues sus aplicaciones son ilimitadas. Eh, Digamos que desde una primera aproximación, emplearía como una de las bases técnicas fundamentales para el ordenamiento territorial, la restitución de tierras, el ordenamiento territorial y sus instrumentos de planificación, de gestión del territorio y en general de todas las dimensiones que como inventario de bienes inmuebles contempla, como sus dimensiones social, ambiental, económica, fiscal y al fin y al cabo sus relaciones con el espacio geográfico y sus habitantes. Listo, vale. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Sonia, por invitarme. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.